mensaje para esta noche, y saludo a los hermanos que ya se están conectando a través de nuestras redes sociales, página oficial Iglesia Gracia de Cristo, para que todos juntos podamos recibir una preciosa palabra que Dios tiene preparados para nuestras vidas. Y el mensaje de esta noche lleva por título Problemas en el campo. ¿Amén? Problemas en el campo. Y vamos a leer Lucas capítulo 10, vamos buscando Lucas capítulo 10, del versículo 25 al 37. ¿Ven? Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, y es la famosa parábola El buen samaritano. ¿Ven? Vamos a leerlo todos juntos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y he aquí un intérprete de la ley que se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a sí mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Amén. En estos tiempos, mucho se está hablando acerca de sanidad, ¿no? Y ya que estamos en una época de muchos conflictos, de muchas adiciones, mucho se habla de sanidad. Y a veces queremos sanar lo físico, que es correcto, pero olvidamos algo, olvidamos que nosotros somos seres espirituales. Y el mayor problema empieza lo espiritual. Antes de querer nosotros solucionar un problema físico, tenemos que solucionar lo espiritual. Pero antes de eso, tenemos que ver algo. Dios a nosotros nos ha dado su palabra para que nosotros podamos edificarnos con la palabra. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros podamos recibir su palabra, orar con su palabra y recibir fuerza espiritual. Porque ya las respuestas están prometidas. Entonces, día a día nosotros nos vamos a encontrar con muchas cosas, con muchas dificultades, y para eso Dios nos da su palabra. Pero a veces hay hijos de Dios que caen en el error, que comienzan a cuestionar la palabra y lo peor, que comienzan a debatir la palabra. Y Dios no nos manda a debatir la palabra, sino nos manda a creerlo y tomarlo como nuestra promesa. Y este caso o este problema no es de ahora. Esto viene ya de tiempos antiguos, lo que hemos leído. Un intérprete de la ley se levantó, ¿para qué? Para probarle. Y a veces también, no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces nos hacen preguntas también para probarnos o para caer o para ver qué es lo que nosotros estamos pensando, qué es lo que nosotros creemos. Sucede lo mismo.
Entonces, ¿estos problemas ocurren en el campo? Sí ocurren en el campo. ¿Estas cosas están latentes? Sí están latentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? Tenemos que ver que hay problemas que se levantan en el campo. Y no solamente en el campo, todos los días en nuestras vidas ocurren problemas. Nosotros mismos también. A veces, cuando nosotros comenzamos a meditar en la palabra, y hay cosas y hay partes, versículos claves donde la palabra nos confronta. La palabra de Dios nos hace ver realmente nuestra condición espiritual. Nos hace no solamente nuestra condición espiritual, sino que nos hace ver también en qué dirección de nuestras vidas estamos yendo y en qué horario me encuentro yo en mi vida. Por eso, si yo entiendo y comprendo realmente que al principio el hombre siempre es un ser espiritual, entonces voy a entender algo. Si yo soy un ser espiritual, entonces ¿quién es el que tiene que dirigir mi vida? ¿Quién es el que tiene que guiar mi vida? ¿Por qué? Porque la palabra dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, Dios sopló aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser espiritual. Esto lo corrobora también el Nuevo Testamento, donde dice, fue el hombre un ser viviente en Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 45, confirmando lo que dijo el Antiguo Testamento. Por eso, en todas las cosas nosotros tenemos que ver algo. Si yo soy un ser espiritual, entonces, yo dependo de un ser superior. Dependo de Dios mismo, porque Dios es espíritu. Cuando nosotros damos la palabra de Dios en los domingos, culto congregacional, confesamos Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, para mantener esta bendición, Dios le dio al hombre un pacto. Génesis capítulo 2, el versículo 17. Era el pacto de ahora para mantener esa identidad, para mantener esa postura. Yo soy un ser espiritual, me puedo conectar con Dios, que también es espíritu. Entonces podemos tener nosotros una relación íntima, podemos tener nosotros una comunión, lo espiritual a lo espiritual. Pero para que esto marche bien, teníamos que mantener este pacto por obras. En otras palabras, teníamos que obedecer una sola palabra. ¿Cuál era la voz o cuál era el mandato? No comer de ese fruto. Solamente era eso. No comer de ese fruto. Pero ya sabemos la historia. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando Adán y Eva desobedecieron, vino el problema. Que también es un problema espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser espiritual. Todo lo que nosotros vemos hoy en día, los problemas físicos, tienen su origen. Y su origen fue en lo espiritual. Si nosotros sanamos el problema espiritual, estaremos sanando todo. Estaremos sanando realmente lo fundamental. ¿Cuál es el problema espiritual? Que el hombre fue engañado por Satanás. Génesis capítulo 3, del 1 al 5. Satanás mismo engaña. Esa es la estrategia de Satanás. Satanás engaña. Con que Dios ha dicho que no comas de todos los frutos que están en el huerto. Y Dios no dijo de todos los frutos. Dios dijo de un solo fruto. De un solo fruto. De ese solo fruto no debes comer, porque el día que comas ciertamente vas a morir. Y esa es la estrategia de Satanás, que siempre anda engañando al mundo entero. Y eso lo corrobora y lo afirma también Apocalipsis capítulo 12, el versículo 9, que dice, la serpiente antigua, que es el diablo y es Satanás, anda por el mundo engañando a todo ser. Satanás engaña a la humanidad. También nos dice la palabra de Dios que nosotros no debemos ser engañados por estas cosas, porque esto también tenía el apóstol Pablo. Si nosotros vemos en 2 de Corintios, el capítulo 11, el versículo 3, el apóstol Pablo dice, me temo que muchos sean engañados como Satanás engañó a Eva, confirmando lo que Satanás hizo al principio. ¿Por qué? Porque muchas veces, también en el mismo capítulo, 2 de Corintios capítulo 11, nos dice que
el versículo 14, nos dice que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Entonces, si Satanás se disfraza como ángel de luz, nosotros tenemos que tener mucho más cuidado todavía. Porque ese ser, aunque no lo vemos, se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañarnos. Porque Satanás lo que quiere es que nosotros no disfrutemos realmente esa identidad como hijo de Dios. Satanás no quiere que nosotros disfrutemos las bendiciones que Dios ha preparado para nuestra vida. Por eso es que su trabajo, su objetivo es engañar a la creación de Dios. Ahora bien, Cristo mismo lo dijo, que Satanás es padre de mentira, Juan 8:44. Y cuando habla de mentira, de suyo habla porque es mentiroso, es padre de mentira. ¿Qué podemos esperar nosotros de Satanás? No podemos esperar nada bueno. Por eso, las personas que no conocen a Dios dicen, Dios me ha bendecido, pero ¿cómo puedes bendecir si estás separado de Dios? ¿Cómo puedes recibir bendición si estás muerto espiritualmente? No es bendición. Lo que Satanás es prácticamente los está engañando, los está atrapando con las cosas de este mundo. Por eso, un día este ser será lanzado al lago de fuego eterno. Lo dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, por acá le voy a poner. Apocalipsis capítulo 22, el versículo 10 dice que Satanás será lanzado un día a ese lago de fuego y ahí será realmente un castigo eterno. ¿Por qué razón? Por haber engañado a la humanidad, por haber corrompido a la humanidad. Ahora, si nosotros nos percatamos de esto, si nosotros somos conscientes de esta realidad, entonces vamos a decir, el problema del hombre realmente empieza en lo espiritual. Si nosotros sanamos lo espiritual, entonces estamos sanando completamente todas las cosas. Porque, como dije al principio, estamos hablando muchas veces de sanidad, pero si ignoramos esta parte espiritual, lo estamos ignorando completamente todo. Primero, antes de sanar cualquier cosa en lo físico, hay que sanar la raíz, hay que sanar lo fundamental, y esto es lo espiritual. ¿Cómo lo vamos a sanar? Ahí está el problema. ¿Cómo vamos a sanarlo? Con el esfuerzo humano es imposible. Con mi esfuerzo, con mis habilidades, con mi conocimiento, es imposible. Por eso, Dios mismo nos ha dado a nosotros la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que vence el poder de Satanás? Génesis 3:15, que es la simiente de la mujer. La simiente de la mujer que iba a venir a este mundo, que vendría a este mundo a aplastar la cabeza a este ser, a Satanás, a la serpiente antigua. Solamente Cristo tiene el poder y la autoridad para quebrantar todas las obras de Satanás. Por eso Pedro confesó, Mateo 16:16, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Pedro confesó esta confesión tan grandiosa, el Señor Jesús no le dijo, oh Pedro, qué inteligente que eres. ¿Qué le dijo? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, sobre esta fe que hizo Pedro. Por eso, más adelante, Pedro mismo nos va a decir en Hechos, capítulo 4, el versículo 12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser nosotros completamente salvos. Y el apóstol Pablo, conociendo esta realidad también, escribió en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, ¿dónde venció a este ser? ¿Dónde Cristo venció a este personaje, Satanás y el diablo? En la cruz. Ahí despojó a los principados y a las potestades y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora, la pregunta es, a pesar de que Cristo venció a Satanás, a pesar de que Cristo quebrantó todas sus obras, quebrantó todas sus estrategias, Satanás
sigue orando. Hasta el día de hoy Satanás sigue orando. Un día Satanás será atado y será lanzado al valle, al agua de fuego, pero hasta que eso suceda, Satanás sigue orando a través de la misma estrategia, engañando nada más al mundo entero. Por eso, nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, no debemos dejarnos engañar por el ambiente, no debemos dejarnos engañar por las circunstancias, porque esas son cosas o canales que Satanás usa para engañarnos. Porque ¿qué es lo primero que Satanás quiere hacernos? Primero, nos roba la paz. Al robarnos la paz, ya tiene un gran punto a su favor. Estamos impacientes, estamos ansiosos, estamos desesperados porque ya nos robó la paz. Entonces, nosotros tenemos que mantener siempre la paz que Dios nos da. Es la paz que trasciende todo pensamiento o entendimiento humano. Porque lo que Dios quiere es que nosotros en todo tiempo podamos confiar realmente que Él está juntamente con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Amén. Ahora, aunque Satanás, vuelvo a decir, aunque Satanás está vencido porque Cristo lo venció, aún sus obras están activas. Veamos nosotros en el día de hoy el pasaje que hemos leído. Lucas, capítulo 10, vamos a leer el versículo 30. ¿Qué nos dice el versículo 30? Nos dice lo siguiente, el versículo 30. Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Miren, este hombre cayó en manos ¿de quién? De ladrones. Ahora, la Biblia misma dice, en Juan, capítulo 10, el versículo 10, nos dice que Satanás está en este mundo para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás es nuestro adversario, Satanás no quiere robar, Satanás es el ladrón número uno que corrompió y trajo una gran destrucción a este mundo, trajo una gran depravación total. Por eso nosotros tenemos que ver que Satanás es quien nos quiere ver muertos. Satanás quiere, en otras palabras, nos quiere despojar de todas las cosas que Dios nos ha dado. Satanás quiere vernos destruidos. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de maldad. Esto está pasando en el mundo. Hay ladrones. Ahora, cuando las personas o los ladrones roban a quien quiera, a sus víctimas, esas personas son conscientes de lo que han hecho está mal. Por eso que roban y salen corriendo. Porque saben que lo que está haciendo está mal. Por eso, Satanás también es igual. Satanás es tan astuto o es tan sutil que él, a pesar de que sabe de que nos está engañando conscientemente, sabe que él lo que nos está haciendo está mal, pero sin embargo lo sigue haciendo. Él no huye, está ahí, porque él es persistente, porque su trabajo es querer engañarnos, aunque sabe que Cristo lo venció, pero aún ahí está intentando sacar o robarnos, intentando despojar de todo lo que Dios nos ha dado, intentar vernos destruidos, como dice Juan capítulo 10, versículo 10, Satanás nos quiere robar, nos quiere ver muertos y nos quiere ver completamente destruidos. Ahora, esto es lo que está sucediendo allá afuera en el campo. Ahora, si nosotros vemos ahora el versículo 31 al 32, ¿qué nos dice el versículo 31 al 32? Nos dice la palabra del Señor, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. En el camino vamos a encontrar con muchas personas que parecen ser los correctos. Yo estoy bien, tú estás mal. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo a Adán, ¿qué has hecho, Adán? Y Adán, ¿cuál fue la respuesta? La mujer que tú me diste me dio de comer.
Y Dios le dijo a Eva, Eva, ¿qué has hecho? Y Eva rápidamente, la serpiente me engañó, Señor. La serpiente me engañó. Y en la calle o en el campo nos vamos a encontrar con muchas personas correctas, como en la lectura que hemos leído, como en el pasaje que hemos leído. ¿Quién pasó por el camino? Pasó un sacerdote. ¿Quién me pasó? Pasó un levita. Ahora, mire, no eran personas cualquiera, ¿sabes? No eran personas cualquiera. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran los intermediarios entre el pueblo y Dios. Eran aquellas personas que sacrificaban holocaustos, hacían sacrificios por la expiación del pecado del pueblo. No era cualquier persona. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran las personas que servían dentro del templo. O sea, no eran cualquier personas. Pero, ¿qué hicieron estas personas? Pasaron de largo. La Biblia mismo dice, viéndole, pasaron de largo. Viéndoles, pasaron de largo. ¿Qué estaban llevando ellos? Estaban llevando una vida religiosa. Estaban llevando una vida religiosa. Porque aunque conocían la ley, pero ellos pasaron de largo. El día de mañana tenemos un campamento de evangelismo. Y espero y oro para que no seamos las personas que pasemos de largo. No, hay que detenernos. Como fue el caso del hombre samaritano que se encuentra en el versículo 33. Miren lo que dice el versículo 33. El versículo 33 nos dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Las tres personas lo vieron, tanto los sacerdotes como la levita y el samaritano lo vio al hombre que estaba tendido, al hombre que estaba casi muerto. Pero aunque los tres lo vieron, solamente uno fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo la palabra de Dios? ¿Qué hizo este hombre, el samaritano? Lo primero, este hombre se acercó a este hombre herido. Y no solamente se acercó, sino que comenzó a curar sus heridas. No solamente a curar sus heridas, sino que también lo vendó. Vendó todas sus heridas y cuando lo llevó al mesero, pagó todos sus gastos. En otras palabras, este samaritano se involucró para salvar vida. Este samaritano fue movido a misericordia y pudo salvar a este hombre. Es decir, se sintió comprometido al salvar la vida de este hombre que había estado o había quedado muerto por culpa de estos ladrones. Esta historia del buen samaritano nos da a entender algo muy importante. Que aunque en el mundo ocurran muchas cosas, que aunque en el mundo hayan personas que se crean los correctos, pero lo cierto es que aunque yo sea una persona correcta, eso no cambia mi estado espiritual. Quien cambia mi estado espiritual es únicamente entendiendo que, acá está, que la simiente en la mujer, que es Cristo, viene a mi vida y restaura mi condición espiritual. Ahí se cambia realmente mi condición espiritual, entonces yo llego a ser correcto ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo satisface la ira de Dios. Por la muerte de Cristo nosotros somos reconciliados con el Padre. Entonces el Padre ya no me ve como un extraño ahora, sino que ahora me ve como hijo. Como hijo. Nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y porque somos hijos, Dios realmente pagó el rescate por nosotros. ¿Y ante quién pagó? La pregunta es, si Cristo pagó nuestro pecado, la pregunta es, ¿ante quién pagó? Y la respuesta correcta es, Cristo pagó todos nuestros pecados ante el tribunal del Padre. Simplemente es eso. Algunos dicen, no, pastor, fue al diablo, porque al diablo se le fue entregado al mundo. No, pero él no es el dador de vida. El dador de vida es Dios mismo. Y cuando Cristo pagó, el rescate lo pagó ante el tribunal de Dios Padre. Por eso la Biblia dice que la muerte de Cristo satisface la ira de Dios.
Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve el pacto. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve la sangre de su Hijo que fue derramada por nuestros pecados. Y con esto tenemos una conclusión. ¿A qué conclusión tenemos que llegar? Miren, sale el hombre herido. Y acá hay algo muy importante que tenemos que entender. En aquellos tiempos, un samaritano no era bien recibido por un judío. Había diferencias en ellos. Y el hombre herido estaba ahí en el suelo. Estaba casi medio muerto. En otras palabras, si este herido quizás hubiera estado sano, jamás se hubiera dejado ayudar por el samaritano. Porque habían conflictos, habían prejuicios. Es decir, el hombre herido no tenía opción. ¿Quién le iba a ayudar y quién no le iba a ayudar? Estaba fuera de su alcance. Él no podía elegir. Tú me ayudas y tú no me ayudas. El hombre herido dejó atrás todo su orgullo, dejó allá atrás todo su prejuicio, dejó atrás todos sus pensamientos, todo aquello que a él le parece correcto y simplemente se dejó ayudar, porque ahora estaba pidiendo ayuda por sobrevivencia. Estaba pidiendo ayuda realmente, estaba extendiendo su mano o estaba pidiendo ayuda realmente por salvar su vida. Y es de la misma manera, hermanos. Dios no consultó con ustedes ni conmigo para darnos salvación. ¿Por qué? Porque estábamos muertos espiritualmente. Estábamos siendo víctimas por Satanás. Satanás estaba haciendo con nosotros lo que él quería. No teníamos conciencia realmente de que estábamos atrapados, estábamos nosotros siguiendo la corriente de este mundo, lo que Satanás había hecho. Pero Dios, en su infinita misericordia, como dice Efesios capítulo 2, en versículos 8, Él nos dio de su gracia, para que por su gracia nosotros seamos completamente salvos. Por eso no es por obras, para que nadie se gloríe, porque por nuestras obras imposible que nosotros podamos recibir la salvación. Es únicamente la gracia de Dios. Por eso Pablo, entendiendo esto, dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por la gracia de Dios, Dios quiere salvar a las personas a través de la locura de la predicación, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 21 al 24. Es decir, en este tiempo, en esta semana donde en todo el mundo se está celebrando la Semana Santa, ignoramos muchas veces estas cosas. Muchas personas ignoran estas cosas. ¿Quieren ayudar a la pobreza? Sí. ¿Quieren ayudar los problemas mentales? Por supuesto que sí. ¿Quieren ayudar a los problemas que están atrapados en adicciones? Por supuesto que sí. Pero ninguna cosa física, ningún método humano puede solucionar estas cosas a menos que primero se solucione lo espiritual. A menos que Cristo venga y restaure nuestra identidad, lo que éramos al principio. En algún punto de nuestras vidas, hermanos, y lo digo con mucho respeto, en algún punto de nuestras vidas, nosotros hemos sido así, como los religiosos. Hemos llevado nuestra vida de una manera religiosa. Pero también en un punto de nuestras vidas nos hemos comportado como el samaritano. Hemos ayudado, hemos extendido nuestra mano amiga ante nuestro prójimo. Y también en algún punto de nuestras vidas hemos sido como el hombre herido. Hemos sido víctimas de muchos engaños, de muchas traiciones. Víctimas quizás de las personas que menos nosotros nos esperábamos, pero nos han traicionado, nos han mentido. Pero a pesar de las cosas que han sucedido en nuestras vidas, pongamos a pensar, a pesar de todo mi pasado, a pesar de todo lo que he vivido en mi pasado, he llegado hasta el día de hoy. Y si he llegado hasta el día de hoy, absolutamente Dios tiene un plan para mi vida. Porque al contrario, hubiera muerto. Pero no hemos muerto, ¿por qué? Porque Dios tiene un plan con nuestras vidas. Amén.
así como el hombre herido. El hombre herido estaba medio muerto, no podía reaccionar, no podía elegir, vuelvo a repetir, no podía elegir quién le ayudaba, simplemente ceder nada más. Y Dios, cuando nos manda la palabra, cuando nos manda la respuesta o cuando nos da la respuesta, a veces no da la respuesta de la manera como nosotros menos lo esperamos. Y de las personas en quien menos pensamos, vienen las respuestas. Y eso es evidencia de que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Los caminos de Dios no son mis caminos. Él obra como quiere. ¿Por qué? Porque es un Dios soberano. ¿Qué es lo que nos compete a nosotros? Simplemente creer. Creer que Él está haciendo su perfecta voluntad en mi vida. Creer que a pesar de las cosas que me han pasado, aún sigo vivo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para mi vida. Y esto es completamente la gracia de Dios. Esto es completamente la obra de Dios. Por eso decimos nosotros, si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estuviéramos nosotros ahora? Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿qué serían nuestras vidas? Por eso, como el apóstol Pablo, podamos confesar siempre, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Ven? El día domingo, Dios nos habló una palabra muy importante. Nuestra soledad es el tiempo que nos cambia. A veces pensamos que estamos solos. ¿Qué va a ser de mi vida? O Señor, estoy solo. Caemos en angustia, caemos en desesperación. Pero no, es esa soledad, es ese tiempo que estamos a solas, es el mejor tiempo de mi vida porque yo puedo concentrarme realmente que Dios está juntamente conmigo y es el tiempo para poder oír la palabra de Dios. En cualquier cosa, siempre enfoquémonos que Dios está juntamente con nosotros. No importa lo que haya pasado, no importa cuánto Satanás te ha despojado, no importa cuántas veces Satanás te ha dejado casi medio muerto, no importa cuántas veces Satanás ha querido verte destruido, lo importante es que Dios te extendió su mano amiga y te dio la salvación, te restauró, te puso identidad, te puso un nombre. Mío eres tú, eres de gran estima ante mis ojos, eres honorable ante mis ojos, ahora eres mi hijo y eso cuenta, eso vale. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Tomando esta palabra, vamos a orar. Porque salen tres historias, ¿no? Los correctos, el hombre bueno samaritano y sale el herido. Y nosotros tenemos que ser aquellas personas que nos detenemos ante el dolor humano. Tenemos que ser las personas que nos detenemos realmente y podemos ayudar a salvar la vida, a cambiarles el destino a las personas. Mañana tenemos campamento de evangelismo en esta región y vamos a cambiar el destino de muchas personas. Desde allá estemos orando para que Dios nos dé la bendición del encuentro con estas personas que están heridas, con estas personas que están tiradas literalmente en el piso, esperando que alguien vaya y les tienda la mano amiga. Vamos a orar para poder quebrantar el poder de Satanás, el engaño de Satanás en esta región. Y nos encontremos con ese discípulo absoluto que Dios ya lo tiene preparado. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por tu palabra. Dios, estamos agradecidos porque cuando estábamos separados de ti, cuando estábamos muertos espiritualmente, nos diste de tu gracia y nos diste la salvación. Padre, estamos completamente agradecidos porque Cristo quebrantó toda la estrategia de Satanás, quebrantó todas las ataduras de Satanás, quebrantó todas las estrategias que Satanás levanta en este tiempo y nos dio completamente libertad. Padre, oramos, Padre bueno, para que nos des la bendición del encuentro con el discípulo que está preparado en el campo. Prepara el camino, prepara los corazones con las personas que mañana van a recibir tu palabra, Dios. Padre, oramos para que se levante un gran despertar en esta región de Ate, en la región de La Molina, en la región de Mayorazgo, en la región de San Juan de Urigancho, donde quiera que se encuentren tus hijos, Padre bueno, que se levante un gran avivamiento, que tu Espíritu Santo traiga un gran arrepentimiento, que se levante el movimiento de Mizpa, que es el arrepentimiento, y que todos vuelvan a Jehová Dios. Padre, oramos para que el Espíritu Santo nos guíe en todo tiempo, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder transmitir tu palabra,
porque el mensaje no cambia. El mensaje es absoluto. Jesús es el Cristo. Permítenos encontrar la estrategia bíblica, nuestra propia estrategia, nuestro propio método de evangelismo, pero el mensaje siempre es el mismo. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que aplastó las obras de Satanás, quebrantó todas las obras de Satanás y nos dio completamente libertad. Padre, oramos por todos tus hijos para que todos juntos podamos disfrutar y seamos llenos de tu Espíritu Santo. Padre, que si alguno está enfermo, que pueda recibir la sanidad física, Padre mío, por causa del evangelismo, por causa de las misiones mundiales, restaura su salud física, restaura su condición espiritual y que se levante como un testigo para las 237 naciones. Padre, levanta tu iglesia como modelo para el evangelismo, que seamos una iglesia, Padre bueno, que pueda recibir la bendición como emanativa para no solamente recibir a misioneros, sino mandar misioneros al campo que está sufriendo, al campo que está siendo víctima por Satanás, al campo a darles un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, el mensaje Jesús es el Cristo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Amén, hermanos, que tengamos victoria. El día de mañana a las 4 de la tarde, los hermanos que están en las redes sociales, los líderes, sobre todo los líderes, los espero mañana a las 4 de la tarde para levantar el movimiento del evangelismo en esta región. Vamos a hacer como Josué con todo el pueblo. Vamos a dar vuelta a Jericó. Vamos a derribar estas murallas. Vamos a quebrantar las torres de Satanás que ha levantado en este lugar y se levante el movimiento de la palabra al 300%. Amén. El día domingo tenemos culto presencial. A las 10 de la mañana están todos invitados y desde ya oremos por la palabra que Dios tiene preparada para nuestras vidas. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Me despido de los hermanos que están conectados. Que Dios los bendiga en su vida y que sigamos disfrutando que Jesús es el Cristo. Amén. Muchas bendiciones. Permiso.